Muchas gracias por este espacio. Quiero decirles que de formación creo que me perdí de carrera en la vida y tengo algo muy diferente a lo que era hago, pero con lo cual me siento muy contenta. Entonces, leyendo los diferentes conceptos en los trabajos previos, me di cuenta que la agroecología es algo que engloba muchas de las cosas que hacemos, por lo tanto, es una transdisciplina, tal como mencionó el doctor Glisman en la presentación inicial. Quiere decir algo muy importante que es desde la producción hasta la mesa. Entonces, mi formación es más en etnomarketing y por eso ahora lo veo con otros ojos y trabajando aquí en la universidad he estado desarrollando y pensando mucho cómo estamos haciendo las cosas. Bajo esos elementos hemos analizado desde nuestro pensamiento, nuestra forma de trabajo ha sido convencional, pero ese pensamiento convencional no está respondiendo a los retos que implican los sistemas alimentarios indígenas. Cuando nosotros hablamos de comercialización, hablamos de redes de producción, hablamos de vender los productos, lo hacemos bajo el mismo esquema bajo los cuales todos hemos sido formados. Pero no nos hemos sentado a reflexionar si realmente son los conceptos idóneos para entender los sistemas que se desarrollan en las comunidades. Aquí comparto con ustedes algunos de esos conceptos que utilizamos actualmente y los elementos más importantes. Primero hablamos de cadenas productivas, que es un sistema totalmente lineal y que está centrado a los procesos y a la parte tecnológica. Por otra parte, tenemos la cadena de suministros que se encarga de proveer, pero sigue siendo un sistema lineal, los productos que ocupan los productores. Luego tenemos la cadena de valor, que existen varias formas de cadena de valor. En el resto del documento que estaré presentando, estaría hablando de cadenas de valor, pero de pequeños productores. ¿Y en qué se centra? Ahí habla así de suministros hasta la comercialización, o sea, integra otros elementos. Y también podemos encontrar en la literatura conceptos de redes de valor. Una red de valor es algo no lineal, que sí es multidireccional, pero está centrado en la competencia. Es una red y por lo tanto está más centrada en lo que los clientes necesitan. Entonces, en esto que les voy a compartir en las siguientes diapositivas, es un estudio de un caso en una comunidad que se llama Ixpichil. Lo cerré lo más pequeño para que pueda yo explicar un poco cómo se va a ir moviendo todo esto. Lo que hicimos fue estudiar el consumo de las familias. ¿Qué están consumiendo y qué es lo que tienen en la mesa? Y esas 10 familias con las que estuvimos trabajando, identificamos que el 85% de lo que tienen en su mesa viene de fuera. Es decir, lo compran, ni tan siquiera en Quintana Roo. Es todo un sistema de comercialización del cual han estado mencionando algunos de los compañeros anteriores, principalmente Francisco, ¿no? Que habla de las multinacionales, cómo generan las estrategias, todo lo que va llegando. Y el otro 15% es la producción local. Esa producción local es el sistema alimentario indígena, es decir, lo que ellos todavía están produciendo. ¿Y en qué se centra principalmente? Pues hay cítricos, hortalizas, frijol, maíz, calabaza y chile. Pero para poder entenderlo desde un pensamiento o una economía, tomé de todos la cadena de valor. La cadena de valor para pequeños productores tiene principalmente esos 5 componentes que son proveedores de insumos, producción, acopio y procesamiento y la comercialización que ustedes pueden ver en la parte de arriba. Con estos 5 elementos podemos identificar de una manera general más o menos cómo se están viendo esos productos en la comunidad. Pero lo serio de todo esto, si observamos, es que lo que están consumiendo las familias en las comunidades prácticamente todo viene de fuera. Ya no están siendo capaces de mantener la alimentación que necesitan para una seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, me di a la tarea de identificar qué es lo que estamos haciendo con base a una cadena, ¿no? Las cadenas de valor de los pequeños productores desde una perspectiva convencional
y cómo realmente está ocurriendo en un sistema comunitario. Lo primero que identifiqué es que la cadena de valor, desde una perspectiva occidental, es decir, la convencional, donde hemos sido formados la mayoría de nosotros, es un sistema totalmente lineal. En cambio, desde un sistema comunitario, es un sistema interconectado, no lineal. Lo voy a ir explicando en el resto de la presentación. Si en una cadena de valor convencional, sí tienen proveedores de insumos y principalmente en la semilla y todos los fertilizantes y todo aquello que ocupan para la producción. Principalmente estos son externos a la comunidad y la mayoría de todos estos, si no es que toda la totalidad, tienen fines comerciales y si no, son los que les da el gobierno. Por otra parte, desde los sistemas comunitarios están más centrados en la proveeduría, pero en el intercambio. Es decir, no necesariamente se tiene que comercializar, sino el productor separa la semilla de mejor calidad para la siguiente cosecha. Comparte o vende. O sea, es otra visión diferente de cómo hacemos la proveeduría de los insumos. En el caso de la producción, observamos en el modelo de una cadena de valor convencional que está centrada en pequeños productores, en este caso vamos a estar más en la parte de la agricultura, y lo que les importa más es la comercialización. Esa comercialización tiene que tener productos con valor comercial. Puede ser o no en diversos tipos de producción, pueden o no ser, pero principalmente son monocultivos. En el sistema comunitario, la producción está más centrada a la parte cultural, es decir, parte de los procesos importantes para desarrollar una producción están las ceremonias y los rituales que realizan como parte importante de los procesos de producción. Estos principalmente, lo que ellos adquieren en la producción, tienen necesidades familiares, es decir, está centrado en atender las necesidades que tiene la familia para poder subsistir. La producción no está pensada ni diseñada para la comercialización. Pueden o no utilizar fertilizantes y la mayoría de toda la producción que realizan en un sistema comunitario son policultivos. O sea, estamos viendo una diferencia muy importante. Pero además, la cadena de valor, en el caso del acopio, piensa más en la conservación para la comercialización. Y esta conservación tiene que mantener la calidad. En cambio, el acopio en la comunidad está centrada más en la separación de la semilla para el siguiente ciclo de producción y no siempre está pensada para la comercialización, sino para el consumo de la familia. En los procesamientos, siempre pensamos en el valor del producto en la parte occidental o convencional, pero medianamente pensamos en que esto no es necesario, sino el procesamiento está centrado en dar este valor. En la parte del procesamiento en un sistema comunitario, estamos hablando sí de una transformación de productos o para la alimentación principalmente y el intercambio y la venta local. Es lo más importante, el procesamiento está más centrado en esos elementos. Y finalmente, la parte más importante de una cadena de productos, podemos pensar que es la comercialización. Entonces, en un modelo convencional, pues sí está pensado en vender a mayoristas, pensamos en minoristas, incluso en exportadores o consumidores finales. Y lo que más pensamos es en obtener la ganancia. A mayor ganancia hay mayores beneficios en la comercialización. En cambio, en un sistema comunitario, la comercialización, es decir, ese elemento importante de una cadena productiva, no es el fin más importante. Lo más importante dentro de una comunidad es el intercambio trueque, nosotros le llamamos comercialización, por ahí tenemos que ir mejorando nuestros elementos, pero ellos sí venden, la mayoría de los productores, a gente de la misma comunidad que se encarga de vender esos productos y que les dan un valor comercial o que incluso los comercializan tal como están, y entonces el productor dice que él no requiere hacer esa parte de la comercialización porque él ya se encargó de producir.
y qué otros dentro de la comunidad pueden hacer estos procesos. Esto lo hemos definido coexistencia en otros artículos, es decir, no tienen principios de competencia, más bien de coexistencia en un trabajo comunitario. Pocas personas, agentes externos, llegan a la comunidad o es el fin más importante de este proceso. Pero cuando analizamos todo esto, entonces estamos viendo dos escenarios. El escenario de una comercialización desde un sistema de competencia y el escenario de un sistema comunitario. Son dos cosas. ¿Y cómo podemos trabajar o qué podemos ir haciendo? Bueno, ahora voy a regresar a las 10 familias con las que inicié. Podríamos hacer el ejemplo del maíz, que además ya ha sido como plática de todo el trabajo de hoy, y que me pareció muy importante que observáramos que si nosotros viéramos la interacción, por ejemplo, del maíz en una cadena de valor, podríamos ver que no funciona como lo hacemos normalmente. Es decir, una cadena de valor normal, estaríamos hablando de una familia que produce y va hacia los 5 niveles, es decir, tiene proveedores de insumos, tiene la producción, tiene el acopio, tiene el procesamiento y tiene la comercialización. Así es como analizamos normalmente una cadena de valor, es decir, lo hacemos por el productor. Pero el sistema de una comunidad es totalmente distinto. Si ponemos esto para cada productor y analizamos, por ejemplo, el caso de la familia C, donde ellos son proveedores de insumos, es decir, tienen la semilla que le da a la familia B, pero ellos ya pasaron a la producción. En la producción lo hace con B y lo hace con D, y D se va a la siguiente parte de acopio y en el acopio comercializa F, comercializa B y comercializa C. Y así sucesivamente, lo que estamos observando es que las formas en cómo se están comercializando no tienen un sistema rígido como tenemos en una cadena productiva y que además no está basado en un sistema de valor comercial. Sí tiene otros elementos que están presentes en la cultura y que nos sirven para entender cómo está funcionando el sistema. Entonces, no sé qué hice, perdón. Ahí está. Si seguimos observando, podemos entender que cualquier punto puede ser conectado con otro. No sigue una estructura jerárquica, es decir, no tenemos que empezar necesariamente en alguno, puedo comercializar y bajar. Este mapa se va construyendo y tiene múltiples entradas y salidas y siempre es modificable. Quiere decir que dependiendo los productos o los insumos que tenga cada familia que está produciendo, va a entender cómo va a ir a lo largo del tiempo haciendo esa producción para que esa producción pueda atender una necesidad o pueda estar dentro de los principios que está manejando la familia. Bueno, aquí no se ve completamente mi modelo, no sé qué pasó, pero al final lo que pude concluir es una propuesta de cómo podemos llevar a todo este sistema. Y escuchando a Paco hace rato, creo que llegamos a algo que además ya lo escuché en filosofía también, y es el rizoma. Entonces, el rizoma, pues ya lo explicó súper bien aquí el experto, pues no tiene una entrada y no tiene una salida, es decir, muchos componentes van interactuando, no hay un principio, no hay un final, y se van interconectando de diferente forma según cómo va creciendo la planta. La aplicación de estos conceptos occidentales de mercado no están reflejando las formas tradicionales de movimientos de especies en las comunidades indígenas. Pero si nosotros pensamos todo esto y nos imaginamos que este tejido social con una sola especie, imagínense qué hubiera pasado si documentamos todas las especies presentes en la milpa y le agregamos el huerto familiar y los animales, ¿no? Y los animales de traspatio, las selvas y todo aquello que utilice una familia, tendríamos un sistema muy complejo. Y cada producto se comportaría de diferente forma.
para que nosotros pudiéramos hacer frente a todo lo que implica entender cómo se comporta realmente los sistemas alimentarios, es decir, toda la producción, desde la comercialización, desde la cosmovisión, tenemos que hacer más investigación. Esto apenas es un inicio de un trabajo y esto nos va a permitir desarrollar mejores modelos para poder entender cuáles son las formas idóneas en las cuales nosotros tenemos que enfrentar estos retos de comercialización. Pero hay otros elementos. También tenemos que pensar cómo vamos a hacer la capacitación técnica para cuando nosotros pensemos en la comercialización fuera del sistema comunitario, cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta para poder hacer frente a esta parte tan importante de la comercialización fuera del sistema, ¿no? Esto implicaría que tenemos que pensar en mejores políticas públicas, esas políticas públicas que integren estos elementos que son tan importantes de entender realmente cómo se están moviendo los productos dentro de las comunidades. Si bien es cierto, podemos atender muchos de estos elementos estudiando este comportamiento de un sistema comunitario, la realidad es que aún hace falta mucho trabajo para desarrollar, porque solamente estamos observando cómo se está comportando la comercialización dentro de un sistema, desde otro enfoque, entendiendo realmente los sistemas de intercambio y de comercialización dentro de la comunidad. Bien, por mi parte sería todo y me gustaría agradecer a las familias que estuvieron compartiendo con nosotros varios días y el trabajo que realizó Litsi y Silvia con el diseño. Gracias.